En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón, dame fe recta, esperanza Esperanza cierta, cierta, caridad caridad perfecta, perfecta, sentido y sentido y conocimiento, conocimiento, Señor, Señor, para para que cumplir tu cumpla tu santo y santo y veraz veraz mandamiento. mandamiento. Amén. Amén. María, trono de sabiduría, ruega por Ruega por nosotros. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bien, les voy a compartir entonces pantalla para que podamos ir iniciando nuestra lectura. Como les digo, vamos a hablar sobre el mesianismo en Israel, o vamos a ir leyendo sobre este mesianismo en la cultura y en la fe a la que perteneció Jesús. Recordémoslo, no en este sentido, pues Jesús nace siendo judío, asume el judaísmo, ¿no? En sus prácticas y en todo lo que tiene que ver con el judaísmo, aunque ciertamente le da una reinterpretación, ¿no? Porque tampoco es como que lo asuma así a ojos cerrados. Le da una reinterpretación y en esta reinterpretación pues bueno, vendrá cierta crítica, no a la fe judía sin más, sino a cierto entendimiento de esa fe. Eso es importantísimo que lo tengamos claro, ¿no? Entonces, para entender cuál es el mesianismo de Jesús, o dicho sea de otra forma, ¿por qué dijeron que Jesús era el Mesías? Lo dijeron y por qué lo seguimos creyendo, hay que tener en cuenta qué significaba ser Mesías o el Mesías en este antiguo Israel, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a hacer esta lectura. O sea, aquí con el origen del mesianismo en Israel. ¿Quién puede iniciar nuestra lectura, por favor? Yo iba Adelante, Sol. desde el punto de vista histórico-teológico, parecen existir dos posiciones dominantes y contrarias con respecto al surgimiento del mesianismo en Israel. La discusión, en el fondo, versa sobre el problema siguiente: ¿a qué podría llamarse mesianismo en sentido estricto y en qué momento de la historia de Israel o del judaísmo podría situarse su aparición? La discusión se extiende al problema de los textos bíblicos. Aquí, la pregunta planteada es: ¿cuáles textos podrían considerarse mesiánicos y cuáles no? Lo que parece estar en discusión entre los diversos especialistas es si solo es posible hablar de mesianismo cuando la esperanza de Israel es expresada en conexión con las concepciones escatológicas o no. Uno, una de las posiciones entiende que solo puede hablarse de esperanza mesiánica en sentido estricto cuando existe un pensamiento escatológico. Para esta posición no puede existir mesianismo sin escatología. Así las cosas, el surgimiento del mesianismo no tardío del mesianismo en Israel habría que situarlo en el llamado judaísmo tardío, pues es en este momento cuando aparece en Israel la reflexión teológica acerca de los últimos tiempos. En el judaísmo tardío, el término Mesías denomina una figura escatológica. Él pertenece al tiempo postrero. Su advenimiento está en el futuro. El empleo de la palabra Mesías
implica escatología, los novísimos. Por lo tanto, los términos Mesías y mesiánico están mal utilizados cuando se les aplica, por ejemplo, a aquellas ideas que en Israel o en el Antiguo Oriente se asociaban a soberanos reinantes, aun cuando, como veremos, tales ideas se expresarán en términos míticos y exaltados. La palabra Mesías es en sí misma, como título y como nombre, hizo su aparición en el judaísmo tardío para designar a una figura escatológica y en consecuencia solo puede aplicarse a una figura semejante. Nos detenemos un momentito, Para, Juan. Perdón que te interrumpa, nos detenemos un momentito para ir, sí, para ir precisando algunos términos que quizá puedan sonar un tanto extraños ahora aquí, ¿no? De entrada, el planteamiento del problema, ¿cuál es? ¿Qué sí o qué no es el mesianismo o en este sentido el Mesías, ¿no? Aquí hay que ir precisando algunas, palabras, por ejemplo, escatológicas, ¿no? O lo escatológico o la escatología. Voy a dividir aquí la palabra para que podamos tener una mayor claridad, ¿no? Acuérdense, lo lógico o lo logos, escatología, viene de logos, de discurso, de pensamiento, tratado, reflexión, etcétera, ¿no? Y lo anterior es escato, viene de escatón, que significa el final de los tiempos, o lo final simplemente. Entonces, cuando hablamos de la escatología o lo escatológico, estamos hablando de la reflexión sobre el final del hombre o sobre los tiempos finales del hombre. Pero ojo aquí, porque también cuando se dice tiempo final no significa al final donde ya no va a pasar absolutamente nada, sino al final como culmen. ¿Sí? Sí, sí me explico en la distinción de esto. No final como se acabó, sino final como culmen, como la meta a la cual llegamos, ¿no? Entonces, el escatón es el fin de los tiempos y la escatología estudia el fin de los tiempos o el fin del hombre. Por eso aquí está, miren, ¿no? Que aquí de alguna manera está, que es esto, últimos tiempos, ¿no? La reflexión teológica acerca de los últimos tiempos es lo escatológico. Por eso también habla acá de un tiempo postrero, de un tiempo futuro. El Mesías entonces denota una figura escatológica, es decir, una figura del futuro o del fin de los tiempos que va a venir como final de los tiempos, como meta, va a venir a precisar regresar todo a Dios. Ahora, esto por un punto. Y yo creo que sí hemos escuchado esta palabra de los novísimos o este término de los novísimos, ¿no? Que es justamente el fin último o el fin del hombre, al menos a nivel histórico, muerte, juicio, cielo, infierno y purgatorio, ¿no? Que esto es lo que se conoce como la doctrina de los novísimos. Comienza con la muerte, porque ya después de la muerte a cabalidad no sabemos qué va a pasar. Acuérdense lo que ya estudiamos en la resurrección, ¿no? Por la fe creemos que vamos a ir al encuentro con Dios, ¿no? Pero que a nivel empírico no lo podemos comprobar, porque nadie ha venido de allá para acá ni ha ido de aquí para allá y regresado, ¿no? Pero que por la fe decimos, por supuesto, que la muerte biológica significa simplemente un paso al encuentro definitivo con Dios. Entonces, todo inicia ahí. De la muerte viene el juicio personal y de este juicio personal, que acuérdense, es participar de la justicia de Dios,
No, no un juicio que tiene que ver con, hiciste esto bueno, palomita, hiciste esto malo, tache guarache. No, sino tiene que ver con la justicia de Dios. Entonces viene el juicio. De este juicio se sabrá nuestro destino inmediato, ¿no? El purgatorio, el cielo o el infierno. Que según la doctrina católica, todos al menos pasaremos un tiempo en el purgatorio, terminando, justamente su nombre lo indica, de purgar aquellas faltas que no pudimos hacer o que no pudimos purgar o purificar aquí en la tierra. ¿No? Pero entonces son estos elementos los que se estudian. ¿Y por qué están en esta escatología? Porque justo es lo último que va a vivir el hombre. Vuelvo al punto. Último como culmen, ¿no? No último como se acabó, ¿no? Pero entonces ahí es en donde va a entrar el Mesías, ¿no? Y justamente es ahí donde planteamos la discusión ahora. Ya y dimos un primer paso. Parece ser que en un primer momento el término de Mesías se refiere hacia el fin de los tiempos y es el punto de discusión. Arrancamos de aquí, pero hay que ir viendo cómo esta idea del Mesías se va a ir desarrollando en el pueblo de Israel, porque para cuando llega Jesús, el Mesías, ¿quién es? El enviado por Dios. ¿No? Por eso a Jesús le llaman Mesías, porque es el enviado por Dios. Y aquí aprovecho para hacer esta acotación. Acuérdense que Mesías y Cristo y ungido son sinónimos. Mesías es palabra hebrea, Cristo palabra griega y ungido sería la traducción. Por eso nosotros somos Cristos o cristianos, porque hemos sido ungidos en el bautismo, además de porque seguimos a Cristo, claro, pero somos cristianos porque se nos ha ungido. Entonces, Cristo ungido y la palabra hebrea para hablar de este Cristo y de este ungido es Mesías. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Correcto. Muy bien. ¿Quién puede seguir leyendo? Sol, si nos ayudas y te detienes ahora hasta el puntito 2, por favor. De ahí de donde estabas, que era, se acabó la cita y luego hay para algunos teólogos, aquí, tienes tu micrófono apagado, Sol. Sol, tienes tu micrófono apagado. Perdón, No te para preocupes. algunos teóricos ubicados en esta posición, la esperanza futura judaica se hizo escatológica en sentido estricto cuando se da vínculo a una visión dualista del mundo. Escatología judía sería fruto del contacto de las concepciones religiosas persas fuertemente dualistas con las concepciones israelitas de la esperanza en una restauración futura. Esto habría ocurrido en el periodo helenista. Consecuentemente, la mayor expresión de esta concepción mesiánica se encontrará en la literatura apocalíptica de la época. Sin embargo, según estos autores, en estos mismos textos, la figura del Mesías no aparecerá con tanta fuerza en razón de que la esperanza en el gobierno soberano de Yahvé ya en los últimos tiempos no dejaba mucho lugar a la figura del rey Mesías. Los cantos del siervo del segundo Isaías son considerados en esta posición como un inicio de ruptura con las concepciones anteriores acerca de la esperanza futura de Israel y con la imagen del Mesías unida a ella.
Todos los textos anteriores referidos a la esperanza futura de Israel y la concepción teológica que ellos encierran son considerados como no mesiánicos. Estos textos solo expresarían la esperanza en una restauración futura en términos más mundanos que religiosos. Se reconoce, sin embargo, que en las concepciones consideradas como ya mesiánicas, esta esperanza mundana es una restauración futura, está fuertemente presente. La esperanza mesiánica escatológica no se comprendería sin la esperanza en la liberación concreta histórica del pueblo judío, es decir, sin la conexión con la esperanza mundana. Eso. Nos detenemos aquí un momentito otra vez, Sol, por favor, ¿no? Sí, Porque fíjense, ya incluso aquí se nos va adelantando esto. El problema o uno de los problemas fue cuando el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, se relaciona con los persas. Y no porque todo sea negativo, sino porque a raíz de esta relación con los persas y más tarde con el mundo helénico, va a haber una visión dualista. ¿Qué es esto de lo dualista? Que son dos elementos, pero incluso hasta separados. Una cosa es la dualidad y otra ser dualista. Por ejemplo, no sé si ustedes recuerden, yo creo que sí, el famoso Duvalín, ¿no? El Duvalín que era, pues un dulce que tenía dos sabores, ¿no? Y por eso se llamaba así, dúo. Duvalín, que hablaba de dos. Entonces, hablamos de una dualidad y de un dualismo. Dualidad es cuando reconocemos que hay dos elementos encontrados, pero que no por fuerza están peleados. Eso es la dualidad. El dualismo es decir, los dos elementos están peleados o son irreconciliables. Y hay que, por tanto, separarlos. Eso es el dualismo. La problemática para el pueblo de Dios, ¿cuál fue? Que en la relación con los persas separaron dos realidades, la realidad Dios y la realidad hombre. Y por eso, cuando llegamos con Jesús para esta época, encontramos que Dios vive ¿en dónde? En el cielo. ¿Y el hombre en dónde vive? Pues en la tierra. Por eso es tan significativo, ya esto lo he dicho en varias pláticas o en varios momentos, por eso es tan significativo que a la hora del bautismo con Jesús se rasguen los cielos, ¿no? Y que descienda el Espíritu Santo en forma de paloma. Este rasgarse los cielos significaría ya no hay tal dualismo entre Dios que vive arriba y el hombre que vive abajo. Ahora la relación es total, todavía vertical, si ustedes quieren, de arriba a abajo, pero también de abajo a arriba, si ustedes quieren todavía en este sentido, pero ya no hay una separación, ya no hay un algo que en realidad se presente como dualista. Y ahí está el punto. Por eso lo apocalíptico también, acuérdense, el término apocalipsis es revelación, ¿no? Nada más que el apocalipsis también es un mensaje total y lleno de esperanza con unos códigos simbólicos tremendos que no tienen nada que ver o poco que ver en realidad con el famoso fin del mundo, ¿no? Solo que, pues bueno, ahí las películas que se encargaron de replicar de alguna manera esto, hablan más del fin del mundo que de un mensaje de esperanza, que es lo que en realidad es el Apocalipsis, ¿no? En fin, está todo esto, pero que tiene que empezar ya a hablar de una esperanza futura, la esperanza futura, ¿no? Que esto es importante y por aquí estaba lo de bueno, el gobierno soberano de Yahvé total. Aquí está, aquí está. Esta restauración futura. Esto va a ser súper importante porque también
El pueblo de Israel estaba muy fuertemente marcado por la ley de la retribución. ¿Qué dice esta ley de la retribución? Te portas bien, te va bien. Te portas mal, te va mal, ¿no? También ya lo he dicho en otro momento. La realidad fue que el que se portaba bien parecía que le iba mal. Y al que se portaba mal le iba bien. Entonces, no puede ser esto. El pueblo, digo, el encuentro también con los persas, hay que decirlo que es que los persas llegan a conquistarlos, ¿no? Entonces, también eso. Por tanto, lo que se tiene en este entorno es decir, queremos que se nos quite el dominio persa para restaurar a Dios el pueblo que le corresponde. Lo grave con el pueblo de Israel es que los persas, los sirios, los babilónicos y en el tiempo de Jesús los romanos no los dejaron descansar y estuvieron uno tras otro conquistando al pueblo de Dios, ¿no? Y entonces por eso va a venir la idea de la restauración futura. Quizá aquí ya no venga de manera inmediata esta restauración, pero ahora en un futuro sí va a venir esa restauración. Por eso hablamos, y aquí ya nos empezamos a perfilar de alguna manera con esta restauración futura, con Jesús, y recuerdan que a Jesús la idea con Jesús para saber si sí era o no era, según los fariseos, era si venía o no venía a quitar el poderío de Roma sobre el pueblo. Y ustedes recordarán este movimiento de los famosos celotas en tiempos de Jesús que creían estos que habría que regresar al pueblo de Yahvé, al pueblo de Dios, a ese pueblo davídico, pero por medio de las armas. Entonces, pues llega este Jesús sin armas, sin ser rey, hijo de un carpintero, ¿no? Sin soldados, pues ¿qué le van a creer que es el Mesías? Porque se enfrascaba en esta idea de la restauración futura. Pero apenas vamos en la construcción del término. ¿Vale? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Muy bien. Si no hay preguntas, avanzamos. ¿Quién nos puede ayudar con este numerito 2, por favor? ¿Quién se anima? Yo, Iván, Adelante. la segunda posición, por su parte, ubica la aparición de la esperanza mesiánica en Israel en tiempos de la monarquía y encuentra la primera expresión de dicha esperanza en los profetas Miqueas y el proto Isaías. Los comienzos de lo que llamamos esperanza mesiánica parece encontrarse en los profetas preexílicos, en el proto Isaías y en Miqueas, alrededor del año 740. Fundamentos de la Cristología Neotestamentaria en Madrid en 1979. El mesianismo tendría sus orígenes en la frustración con respecto a los reyes históricos de Israel que habrían sido incapaces de gobernar según Yahvé. Por eso la esperanza es formulada en términos de un rey ideal que si gobernaría según Yahvé, realizado en ideal, se realiza. Este ideal se encontraría expresado en los llamados salmos reales. Este mesianismo inicial es llamado mesianismo monárquico o davídico, en razón de que la esperanza se centra en la figura de un rey que cumpla con el ideal de realeza al estilo de David. En esta posición no se unen mesianismos y escatología. Esto no quiere decir que el mesianismo escatológico no sea considerado como tal, sino que la condición de existencia del mesianismo en Israel
no sería la aparición de la escatología. Ciertamente hay esperanza en un rey futuro, pero el futuro es aquí entendido en los inicios del mesianismo monárquico, como futuro próximo e histórico y no como futuro escatológico. Aquí optamos por la segunda de las opciones expuestas. No nos parecen que las concepciones entendidas como final de la historia sean imprescindibles para caracterizar el mesianismo. En todo caso, consideramos que se podría distinguir entre mesianismo escatológico y no escatológico. El mesianismo escatológico será considerado como una de las formas del mesianismo que se presentan en Israel a través de su historia. Esto así porque nos parece que hace más justicia a lo sucedido en Israel. El mesianismo es la forma concreta de la esperanza en Israel a partir de la monarquía, si bien el contenido de esta esperanza mesiánica es construido a partir de las cambiantes condiciones históricas. Muchas gracias. Nos detenemos aquí un momento, porque fíjense lo interesante. Parece ser que la idea de mesianismo va a iniciar en el pueblo de Israel con una idea escatológica, es decir, hacia el final, ¿no? Hacia esta restauración total y plena, pero final, o en un tiempo futuro, hacia el final de los tiempos. Pero también muy pronto se fue entendiendo que este mesianismo no es solo escatológico, es decir, no va a aparecer solo al final, sino que ahora este mesianismo o este Mesías tiene que presentarse o ha de presentarse en un tiempo futuro, pero inmediato. Ya no un futuro lejano, hacia el final, sino ahora un futuro cercano, aquí ahora. Por eso, desde muy pronto se va a entender el mesianismo como parte de este reino davídico. Por eso hace un momento hablaba de los persas, los sirios, los, los babilónicos, los romanos, en última instancia, ya en tiempos de Jesús, que estaban oprimiendo al pueblo. Entonces, ¿qué es lo que va a querer este pueblo? Regresar al reinado de David o al reinado davídico. ¿Por qué? Porque el rey David fue el mejor rey que tuvieron, ¿no? Después vendrá Salomón, pero Salomón, pues ya el sabio, el rey Salomón sabio, pero con sus asegúnes en su reinado, dejando todavía como modelo de reinado el de David. ¿No? Y ya después vendrán los demás y ya vendrá empezando el declive, vendrán las conquistas del pueblo de Dios o al pueblo de Dios y se borrará el reino davídico. Lo único que sobrevivirá será el pueblo o la tribu de Judá y de ahí los judíos. ¿No? Pero entonces, ¿qué es lo que necesita el Mesías o cómo se fue expresando a raíz de esto el Mesías? Que iba a ser una persona enviada por Dios a restaurar el reino davídico. ¿Y a poco no empieza a tener sentido por qué a Jesús también le decían hijo de David? ¿Se fijan todo lo que quiere guardar ese título de Jesús? Decir Jesús es hijo de David es estar diciendo en otra manera, eres el Mesías. Eres ese descendiente de David que ahora viene a restaurar el reino de David. Fíjense qué interesante, ¿eh? Porque con ello, vuelvo al punto, se está retomando la idea del mesianismo de Jesús. Este es el Mesías. Este es el enviado por Dios que ahora ha venido a restaurar la libertad y la soberanía de ese reino de Dios, de ese reino davídico. Y por eso entonces tiene tanto sentido que Jesús asumiera como proyecto propio,
como proyecto personal el anuncio del reino de Dios. ¿Se fijan cómo todo va cuadrando? Pero toda la importancia que tiene que ver con esto. Hablar del reino de Dios entonces es hablar del reino davídico de alguna u otra manera, de esta restauración total de la soberanía de Dios antes de que al mismo pueblo de Israel lo estuvieran dominando, dominando, dominando. Es una forma de decir. El Dios ha escuchado una vez más las súplicas de su pueblo, como en la salida de Egipto, como en el Éxodo, y ahora nos ha venido a liberar de algo que también tiene que ver con la opresión misma, ¿no? En fin, ¿algún comentario hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Iván, Sí, adelante, Sol. este, nunca había escuchado proto Isaías. ¿Por qué proto? Ajá, lo que pasa que, no, bueno, nosotros en nuestra escritura tenemos un solo Isaías o un libro de Isaías, Sí, que de hecho tiene un montón de capítulos. Ahorita se me pasa el número exacto los capítulos del número de capítulos de Isaías se me sí, pasa. Pero nosotros sabemos de entrada que todos los libros de la Escritura, más los del Antiguo Testamento, pudieron tener más de una redacción o más de un tiempo de redacción. Por eso no sé si se percataron también que ahora, bueno, tú presentas el proto Isaías o mencionas el proto Isaías, pero también se habló del segundo Isaías o del sí, Deutero Isaías o del Tetra Isaías. Esto es porque, miren, aquí ya tomé mi Biblia y trae 66 capítulos el libro de Isaías. Dependiendo la Biblia que ustedes tengan, ¿no? Pero el estudio bíblico actual dice que el libro de Isaías se escribió en tres momentos distintos y que por sí, tanto tiene tres autores distintos, aunque todos están presentes en el mismo libro. Entonces, cuando hablamos de proto-Isaías, se habla del capítulo 1 al capítulo 39. Ese es el primer Isaías, que es antes del exilio, ¿no? Ese es muy bien. el primer Isaías, que va del capítulo 1 al 39 antes del exilio. El segundo Isaías es del capítulo 40 al 55. Y este segundo Isaías va desde el exilio a Babilonia hasta la liberación de Babilonia, la restauración de Jerusalén y misión del siervo del Señor. Ahí está. Y el tercer Isaías va del capítulo 56 al capítulo 66. Este tercer Isaías es después del exilio, ¿no? Denuncias y temas culturales, habla, y aquí ya es donde se comienza a hablar de una nueva creación universal, ¿no? Esto lo estoy ahora aquí de manera inmediata, lo estoy tomando de la Biblia, es esta Biblia de jóvenes, lo estoy tomando de aquí y aquí está esta Biblia es muy padre, a mí me gusta mucho porque va tomando ciertos elementos, no sé si se alcance a ver por la luz y todo eso, pero aquí, por ejemplo, déjenme ver, sí, aquí, en esta parte del esquema, ¿no? Ahí es donde está presente todo esto. Y así va abordando los diferentes libros. Bueno, quienes tengan esta división, claro, ¿no? No todos los libros la tienen, de la Sagrada Escritura, pero aquí se nos va presentando. Todas las Biblias tienen estas como introducciones a sus libros. No sé si ustedes de hecho buscan en su propia Biblia, ahí en la introducción a los libros proféticos o posiblemente incluso en la introducción al profeta Isaías o al libro del profeta Isaías, muy probablemente se van a encontrar con esta descripción, posiblemente hasta más amplia, ¿no? Pero a esto se refiere. Entonces, el primer Isaías, porque fíjense, es antes del exilio. El segundo Isaías, entonces, es desde el exilio hasta la liberación.
Y el tercer Isaías es después del exilio, ya liberados, pues. Entonces, por tantos años que abarca y por tantas etapas que abarca, los biblistas actualmente sostienen o hablan de tres Isaías, porque ya incluso, ya siendo como más exhaustivos en el estudio, eh, cada uno de estos capítulos, además de que va marcando diferentes tiempos históricos, continuados, pero diferentes momentos históricos, también los biblistas han logrado encontrar diferentes formas redaccionales. Esto indica, pues, que con toda probabilidad no fue solamente uno el escritor, sino que fueron varios. Y aquí ya pues ya no se precisa cuántos en realidad, ¿no? Simplemente varios. Por eso en lugar de hablar de autores, se suele hablar del primer libro de Isaías, segundo libro de Isaías y tercer libro de Isaías, ¿no? Que esto ya tiene una perspectiva más de estudio. Difícilmente se podrá hablar del primer Isaías, segundo, tercer Isaías en alguna predicación o en algún tema, difícilmente se podrá hablar de ello. Pero bueno, lo importante aquí del club pues, es justamente ir dando esos pasitos e ir construyendo algo más sólido, ¿no? Otra cosa, Iván, Sí, sería muy interesante saber, dice acá, los cantos del siervo del segundo Isaías son considerados en esta posición. ¿Cuáles, en qué capítulo encontraremos esos cantos del siervo? habrá que ir a este segundo Isaías, que son el capítulo 40. Y literalmente vendrá, a ver, déjenme ver si lo encuentro aquí rápido. Mm, Iván, por ejemplo, la Biblia, bueno, yo tengo la de Jerusalén, dice en el segundo libro de la consolación de Israel, anuncio de la liberación. ujú. Sí, que Mm, justamente ahí ya va marcando el, este, el cambio, ¿no? De esta liberación, porque va del punto de cuando llegan o cuando se les oprime a cuando van a ser liberados, ¿no? Entonces, ujú. ujú, que les digo, ya van siendo expresiones, ¿no? Que se va quedando. Miren, por ejemplo, en el capítulo 49, bueno, quienes tengan la Biblia ahí a mano, ¿verdad? En el Sí, capítulo 49, al menos en esta Biblia que yo tengo aquí, es segundo poema del siervo del Señor. sí, segundo canto del siervo. Ahí está, segundo canto del Ajá. siervo, Exacto. ¿no? Entonces, más bien habría como que en los mismos titulitos, buscarle. Digo, yo no soy especialista en Antiguo Testamento, entonces ahí les fallo un poquito, ¿no? Y Pero aquí, aquí donde en los salmos que nos expresan, ¿cómo se llama? Que dice salmo, este ideal se encontraría expresado en los llamados salmos reales. Ahí también son cantos sí, los salmos tienen que ver con esta función de ser cánticos. Acuérdense que en este sentido, los salmos son por excelencia la oración, bueno, del pueblo judío. ¿No? Y es muy interesante la forma de orar de los judíos, porque ellos oran con los salmos cantados, ¿no? O entonados, si ustedes quieren, pero al mismo tiempo moviéndose todos, o sea, todo el cuerpo tiene que estar en movimiento, ¿no? Y la idea es alabar a Dios no solo con las palabras, sino con toda la gesticulación. Pues, tiene mucho sentido estar por ejemplo, en el Muro de las Lamentaciones, famosísimo, ¿no? El judío esté orando y moviéndose así, que quizá a nosotros nos resulte un poco chistoso, pero tiene que ver con su confesión de fe, orar a Dios con todo. Y esta forma es de los salmos, ¿no? De los cánticos, que también son esto. Y que de hecho la Iglesia Católica los ha asumido.
los tenemos nosotros en nuestra Biblia católica, digámoslo así, ¿no? Pero que también la iglesia los asume de manera cotidiana o diaria en la liturgia de las horas. La liturgia de las horas está construida a base de salmos, ¿no? Son tres Sí, salmos. Bueno, un himno sí, introductorio, salmos, ¿no? sí. Entonces, en ese sentido, ahí estaría. Entonces, te digo, bueno, les digo, sería más bien como echarse un clavado a la escritura en lo que tiene que ver con el segundo libro de Isaías, ya con esta delimitación de capítulos, y pues literalmente buscar en los subtítulos o en los titulitos, ir buscando si ahí se nos presenta el cántico, incluso este cántico es de esto, en fin, eso, ¿no? Que ahí se nos podría ir presentando. Muchas gracias, Iván. Con gusto, Sol. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Yo únicamente la observación a los salmos que estaban mencionando ahorita, Ajá. justamente Dios dice, he establecido a Dios mi rey. El Salmo 18 empieza con al maestro de coro de David también. Todos los salmos que están mencionados en la primera línea, todos hablan al maestro de coro, Salmo de David. Ujú. Todos esos salmos de David. Entonces a eso se refieren esos salmos que están mandando, que están diciendo, y justamente yo también tengo la Biblia en este momento, la Biblia católica para jóvenes, Ajá. y trae cuadros esas explicaciones de los tres Isaías, pero pues por la extensión también, entiendo. Sí, claro. Y sobre todo en estos salmos en los que ahora mencionas tú, porque digo también de estas cosas que se creyeron en un primer momento y que después se fueron dando cuenta que pues no eran del todo precisas, pero se creía que pues David había hecho todos los salmos. ¿No? Y que por eso de ahí las famosísimas mañanitas que cantaba el rey David, ¿no? De alguna manera ahí pues la adaptación y todo esto, que como vemos pues nada es de gratis, ¿no? Tiene cierta lógica, tiene cierta hilación, etcétera. Y entonces muchos de estos salmos son atribuidos a David, ¿no? Entonces, justamente eso. Gracias. No, gracias a ti, Pati. Muy bien. Pues si les parece, vamos dejando hasta aquí nuestro club de lectura. Para no cortar el que viene, vamos a pasar a este segundo punto, diversas corrientes mesiánicas en Israel, ¿no? Y ya la próxima semana retomaríamos nuestro club. Espero esta primer sesión del mesianismo les haya llamado la atención para sobre eso ya también irlo profundizando. La próxima semana sí ya recobramos nuestro horario normal, es decir, a las 9 de la noche. Ya saben, la sesión va a estar abierta unos minutitos antes, 10 para las 9 ya va a estar abierta la sesión, también por si pueden, quieren conectarse antes, nos saludamos antes, en fin, ¿no? Irnos conociendo más entre todos nosotros y ya retomamos la próxima semana entonces a las 9 de la noche, ya acabé hoy con el diplomado de la universidad y la lectura ya la tienen. También si quieren hacer una lectura personal en algún momento libre, lo pueden hacer para que quizá ya la sesión, que lleguemos aquí a leerlo, ya quizá ya puedan tener alguna pregunta concreta, ¿no? Si es que fuese el caso, si no tampoco pasa absolutamente nada, ¿no? La idea es ir aprendiendo y pues bueno, estos elementos que van surgiendo a raíz de sus preguntas, si ven, el tema central pues es el mesianismo, pero ya vimos algo sobre Biblia, en fin, estos elementos que justo van permitiendo el abordaje más firme de nuestra fe, ¿no? Entonces dejamos hasta aquí nuestra sesión y nos vemos primero Dios la próxima semana a las 9 de la noche, ¿sale? Iván, una pregunta. Sí, Bueno, mi hermana Patricia Aguilar, yo le comparto lo que tú me mandas, pero no sé de qué manera la puedas ingresar al grupo de lectura ya que le llegue directamente todo.
Ah, sí, si gustas pasarme su contacto Ajá, o en su defecto pasarle a ella mi contacto, lo que sea, sí, y si es que se lo pasas a ella, Patti, si me escribes y te agrego al grupo. Si también hay alguien que no esté en el grupo del club de lectura de WhatsApp, ya por medio de quien los invitó me escriben a mí para que los agregue o en su defecto, sin mayor problema, compártanles mi número, pero cuando me escriban nada más, pónganme, pues quiénes son y para yo también registrarlos, ¿no? En mis contactos y de esa manera pueda agregarlos, pero sin problema la agrego, Ok, gracias. con mucho gusto, gracias. con mucho gusto. Muy bien, pues nos vemos la próxima semana, muchas gracias.